Gracias por haber venido. Ramón Franquesa, como ya lo conocéis todos, es de Barcelona, fundador de la Marea de Pensionistas en Cataluña y profesor de Economía Mundial en la Facultad de Economía y Empresa en la Universidad de Barcelona hace 34 años. Este cúmulo de estudios, experiencias, inquietudes y empatías da lugar a que cuando hace un análisis de un dato, de una situación, nos lo muestra no solo desde la perspectiva económica mundial, también nos muestra cómo repercute en la vida diaria de la gente. Nos aporta datos y reflexiones de gran valor que nos empoderan y nos dan fuerza a todos y a todas para continuar en nuestra lucha. Ramón Franquesa es uno de los 4 portavoces de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, COESPE, y viene a Zaragoza para explicar y debatir la importancia de las movilizaciones convocadas por COESPE. Arrancamos el 15 de octubre con una gran manifestación en Madrid con más de 50.000 personas llegadas de todos los puntos del Estado y la siguiente movilización será el 19 de noviembre. Ya os he dicho que luego informará Miguel y luego posteriormente cada mes iremos convocando diferentes actividades para denunciar los desfalcos, no solo del sistema público de pensiones, sino de todos los servicios públicos. Esa es nuestra lucha. En primer lugar, agradecer que hayáis organizado este acto. Es muy importante poder debatir colectivamente qué es lo que está pasando. Tenemos 2 grandes problemas en este momento. Por una parte, el intento de privatizar el sistema de pensiones y, por otra parte, el intento de devaluar ese derecho, de quitarnos parte de nuestro poder adquisitivo, parte de nuestros derechos a nosotros y a los futuros pensionistas. En lo que se refiere a la primera cuestión, vemos que continuamente se está planteando la alternativa de las pensiones privadas, bajo el fantasma que las pensiones públicas no son sostenibles. Las 2 cosas, digamos, no son ciertas. En primer lugar, nuestro sistema de pensiones es un sistema de reparto. ¿En qué consiste un sistema de reparto? El sistema de reparto es el que una generación, con sus cotizaciones, paga las pensiones de la generación anterior. Este sistema es enormemente estable, enormemente solvente. Es solidario entre géneros, entre sectores económicos, entre territorios, entre generaciones. Y ha venido funcionando desde finales del siglo XIX de manera sólida, sin que jamás en ningún país este sistema de reparto haya quebrado. Hoy nos dicen que los sistemas de reparto no pueden funcionar porque vivimos más años. Mentira. En el pasado, la esperanza de vida se alargó mucho más que lo que se está alargando en este momento. Y los sistemas de reparto funcionaron sin problemas. En el pasado, Europa ha vivido desgracias tremendas, por ejemplo, las 2 guerras mundiales. ¿Qué ocurrió? Pues que al final de la guerra, cuando se reconstruyó el país y la gente volvió a trabajar y volvió a cotizar, los pensionistas volvieron a cobrar. Aunque hubieran desaparecido los ahorros, las fábricas, las carreteras, un sistema de reparto es sólido. Tiene diversas ventajas que yo creo que tenéis que insistir en ellas. En primer lugar, un sistema de reparto es un sistema que comparte los riesgos del conjunto de la sociedad. En segundo lugar, un sistema de reparto es un sistema que permite beneficiarse del progreso económico que se produce en las sociedades. De hecho, durante el siglo XX, hasta que empezó la historia esta de la globalización, las pensiones subían por encima del coste de la vida. ¿Por qué? Porque con lo que se produjo hace 20
30 años se mejoró la riqueza de un país, se educó más gente, se invirtió en infraestructuras, en maquinaria, y los países se convirtieron en más productivos, generaban más riqueza. Por tanto, cuando después de haber trabajado 20, 30 años después, te conviertes en jubilado, en realidad, como tú has contribuido a enriquecer el país, aquí hay hospitales que no estaban, carreteras que no estaban, ese país es más rico y puede devolvértelo a la siguiente generación de una manera más amplia de lo que tú habías invertido. Es un sistema que, como se produce por el trabajo de todos, permite también repartir la riqueza. Y ahí me gustaría insistir en una cuestión que plantea Covesco, que es la necesidad de cerrar la brecha de género. Hoy, la riqueza que tenemos hoy, tenemos un país mucho más rico que en el pasado. Observad solo un dato. Entre el año 2000 y la actualidad, nuestro país produce el doble de riqueza. El doble en 20 años. Otra cosa es que los salarios se han quedado congelados. Hay un problema. El país es el doble de rico, pero la riqueza no se reparte. Se la queda alguien que no son los que reciben salarios. Pero el país es capaz de producir esa riqueza y, por tanto, es capaz de mantener a sus habitantes con más dignidad. Es aceptable que aquellas personas que no pudieron entrar en una contratación laboral, trabajar de forma asalariada, se encuentren en la situación de miseria que hoy se encuentran en forma alguna. Porque hoy el país es más rico. Es más rico porque tiene más carreteras, se han construido más casas, hemos construido más mercancías. Por cierto, ¿quién plantó esos olivos? ¿Quién creó esa riqueza? La gente trabajadora. Son los que levantaron las casas, hicieron funcionar los talleres, educaron, cuidaron de la gente. Pero cuando un trabajador iba a subirse a un andamio o entraba en una fábrica, había comido, alguien le había lavado la ropa, alguien había cuidado de los hijos. En realidad, para que fuera posible ese trabajo asalariado, había detrás alguien que estaba haciendo trabajo doméstico, que no se retribuía. Pero en el fondo, para que se levantara esa casa, para que se construyeran esas carreteras, además de estos trabajadores estaban sus mujeres, que hacían posible que esa persona fuera a trabajar cuando no había neveras, no había lavadoras, había que ir a comprar cada día, no había guarderías. Por tanto, la riqueza del país que sirve para pagar las pensiones, esa nueva riqueza producto del trabajo histórico, también se debe repartir entre las mujeres. Es una actitud miserable el plantear que, claro, como no has cotizado porque no estuviste asalariada tantos años o no tienes suficiente derecho, ahora te quedas por debajo del nivel de pobreza, porque esas mujeres también han contribuido a la riqueza del país. Y un sistema de reparto permite esa distribución. Frente a él hay el sistema de capitalización, que consiste que te cogen de tu salario una parte y te ponen en un fondo de dinero que custodia un banco privado. Eso genera muchísimos problemas. Primero, individualiza a las personas. Ya no es una solidaridad de todo un conjunto de trabajadores y trabajadoras. Es la situación de cada persona. Segundo, quien custodia ese dinero tiende a estafarte. Y lo hemos visto en los fondos de pensiones de España, que hay en este momento de 300 y pico, solo 3 han
tenido rendimientos positivos. ¿Cómo puede ser que pierdan siempre dinero? Bueno, muy sencillo. Un fondo de pensiones privado, tú pones el dinero ahí, pero no lo puedes sacar. Y ahí el banco ya te ha pillado. Y el banco, el fondo de inversión que gestiona ese dinero, utiliza ese depósito para ir colocando como una papelera todas las acciones, derechos financieros y tal, malos, que fracasan, que pierden, los colocan ahí, porque como no se pueden quejar, como hasta el cabo de 40 años no puedes irte de ahí, pues ya te han pillado, ya te han hecho prisionero. Por eso, no es accidental que hayan fracasado en Chile, en Estados Unidos, en Holanda, en España, los fondos privados de pensiones. Son una estafa. Y además, como utilizan los paraísos fiscales, vete a buscar, vete a reclamar al maestro armero el día que no encuentres dinero en ese fondo. Pero es que tienen otro tipo de problema. Esa individualización genera otro problema. Yo cuando vas y hablas con profesores de Estados Unidos, de gente de mi gremio, ¿no? Te encuentras que viven angustiados. Porque, claro, tenemos una esperanza de vida de 85 años. Muy bien. Tú tienes un fondo privado en el banco que tienes que ir sacando el dinero. ¿Cuánto tiempo vas a vivir? ¿Cómo lo repartes? Bueno, si la esperanza de vida es 85 años, o que son 86. Pero ¿y si vives más? Te encuentras con gente que está aterrorizada. ¿Ves? Voy haciendo años y se me acaba el fondo privado. ¿De qué voy a vivir? Si llego a los 85 y me lo he pulido porque he ido cobrando, ¿qué va a ser de mí? Y al revés. Si tengo un fondo ahí con un dinero y me muero joven, a los 70, entonces no me habré ido de crucero tal, esperando porque a ver si vivía más y me he muerto. Eso genera angustia sobre la gente mayor, que es lo último que necesita la gente mayor, de estar preocupando si mañana o dentro de 2 años, dentro de 3, va a poder comer o no. Si se gasta el dinero, claro, en el caso de Estados Unidos, te lo gastas en sanidad para curarte de un tumor. Pero entonces va a resultar que sí, vas a curarte el tumor, pero no vas a poder comer. Esta es la contradicción de la capitalización, de esta idea neoliberal capitalista del individualismo, que acaba generando angustia entre las personas. Un sistema público solidario, igual yo esta noche cojo la moto, me la pego y no le va a cobrar la pensión. Bueno, pero mi madre tiene 95 años y ahora está viviendo. Igual vivo como mi madre. ¿Por qué tengo que estarme torturando, preocupado de qué va a pasar mañana? No, los sistemas públicos son solidarios. Compartimos el riesgo toda la sociedad. Y con esto, igual que con el sistema sanitario, o igual que con esto, podemos vivir con mayor tranquilidad y quitar las regulaciones de encima. Esos sistemas privados no son mejores, son peores. ¿Pero por qué no se los quieren colocar? Porque los que hoy mandan en el mundo, que es el poder financiero, los fondos de inversión, los bancos, cada vez tienen más dificultad para hacer beneficios. Cada vez les cuesta más encontrar actividades económicas rentables y han decidido hace un tiempo que lo más rentable es parasitar a la administración. Ya no es el capitalismo del siglo XIX, que ponían y innovaban y conseguían. No, no. Resulta que ahora lo más práctico es coger por el cuello a la administración y parasitar sus servicios, la sanidad, la educación y las pensiones. Porque como la gente no se hace pensiones privadas, han decidido, con la última reforma que metieron, que ahora nos meterán en las pensiones privadas aunque no queramos. Y van a coger una parte de nuestra cotización, de lo que cotizamos a la Seguridad Social, para llevárselo a los fondos privados de pensiones.
sin que te puedas escapar, porque será una decisión del convenio colectivo o del acuerdo sectorial en que estés trabajando. Por eso nosotros planteamos que ni un euro en ningún convenio colectivo debe salir hacia los fondos privados, por dos razones. Una, porque esos trabajadores al día de mañana no van a cobrar pensión privada, se la van a robar. Y segundo, porque nosotros tampoco vamos a poder cobrar. Porque si la Seguridad Social cobra 100 y de golpe esos 100 se convierten en 90 o en 80 porque lo otro se va a los fondos privados, en la medida que las pensiones se pagan con esas cotizaciones, entonces va a faltar dinero. Hoy no falta dinero, por eso no quieren hacer la auditoría. Al contrario, utilizan esas cotizaciones para gastárselo en otras cosas. Se han pulido la hucha de las pensiones, pero no pagando pensiones, cubriendo gastos del Estado que no son el pago de pensiones. Y entonces nos dicen, fíjate, no queda nada en la hucha, os hemos de bajar la pensión. Pues vaya, es un argumento cínico. Si eres tú el que está sacando el dinero y le estás dando un uso que no es el pago de las pensiones. Por eso COESPE exige que se haga la auditoría. Y por eso resulta que cada vez que les arrancamos conseguimos que lo incorporara a la última reforma y corriendo bien en la Comisión Europea, que de ninguna manera, que no. Y nos encontramos con una situación esperpéntica. El presidente del gobierno, que ha llevado la ley a las Cortes para que se apruebe, que contempla la auditoría, 8 meses después dice públicamente que como los hombres de negro de la Comisión Europea tal, que no va a hacer la auditoría. Y cumple su propia ley, la ley que han llevado. Es decir, ¿por qué? Bueno, hay otro elemento. Un problema es la privatización. El siguiente problema es que la aportación que se hace a los fondos de la Seguridad Social es mucho dinero. Y ese dinero todo el mundo quiere meter mano. Fijaros, la Comisión Europea se ha inventado esto de la Next Generation. En fin, no tenemos tiempo para explicarlo, pero que tiene delito. Es decir, van a financiar a la Volkswagen, a Endesa, para que se vuelvan verdes. Es decir, la gente que ha estado produciendo automóviles contaminantes, que son los responsables del cambio climático, ahora piden que les subvencionen para hacer la reconversión. Pero si les ganan dinero, pobres no sois. De lo que ganáis, haced la reconversión vosotros. Pero no solo eso, piden que Europa les dé dinero, pero Europa dice, sí, te doy dinero, pero luego este dinero hay que devolverlo. Y se va a los gobiernos y envía a los hombres de negro para decir, a ver, ¿cómo lo vais a devolver? Bajar las pensiones. Hombre, volvemos a estar en algo muy parecido que lo que fue el rescate bancario. Es decir, para pagarles el Next Generation, resulta que las pensiones no pueden subir con el IPC. Que ahora, en lugar de contabilizar 25 años, van a contabilizar 35. Que en lugar de trabajar hasta los 67 ya sale de ahí la mujer esa del PP diciendo que, hombre, pues no está mal que la gente trabaje hasta los 75. Claro. Pero fijémonos, cuando dicen esto, nos están robando salario. El salario de los trabajadores tiene dos partes. Una parte es el salario directo que se cobra a final de mes, pero otra parte es el salario indirecto. Es la cotización que lo cobramos en forma de pensión al final de nuestra vida laboral. Y si te quitan esto, te están quitando salario. Eso sí, ellos calculan, robarles a los viejos no es lo mismo que robarles a los jóvenes, claro, que a los trabajadores activos. ¿Qué pasaría si a los trabajadores activos le dicen, mira, ¿sabes qué? Tú que cobras 1.000 euros, el mes que viene, por la Next Generation, por la reconversión, vas a cobrar 900. Pues es posible que se liara parda.
tienen miedo a hacer eso. No, en lugar de meternos con esto, nos vamos a meter con los viejos. Porque los viejos están achacosos, están en su casa, ya no van al centro de trabajo, no pueden recurrir a las asambleas, no pueden hacer huelga. A eso se lo vamos a dar con mantequilla. No conocía a nuestra gente, porque esa gente mayor ha sido capaz de organizarse, crear nuestro movimiento y crear una movilización creciente, plantándoles cara, que era algo que no esperaban y que les tiene muy preocupados. Tan preocupados que en nuestro país se da la paradoja que este año, con 10 y pico de inflación, mientras se acuerdan en el sector de la función pública que los salarios suben un 4%, la semana antes de la movilización que habíamos convocado en Madrid, suben un 8,5% las pensiones. ¡Qué casualidad! ¿Por qué lo hicieron? Ellos sabían mejor que nosotros la que se estaba preparando. Nosotros somos una organización, pues esto, con muchos líos, mucho trabajo voluntario, con, en fin, muy caótica. Me acuerdo la semana antes, oye, pero ¿cuántos autocares vamos a llevar? Nadie sabía, en fin, tenemos que aprender a organizarnos. Pero somos una organización que tiene un mensaje que está llegando a mucha gente. Y se ve que ellos tenían incluso más información que nosotros. Y cuando vieron la que se estaba liando, dicen, bueno, ahora vamos a romper la movilización. Le subimos el 8,5, pero a pesar de esto éramos 60.000 personas en Madrid. Ojo, que si hubiéramos sido 10.000, igual no nos suben el 8,5. Pero daros cuenta de la paradoja. Esos que se pensaban que los viejos eran los que no se movilizarían, se encuentran que los viejos son los que salen a la calle y consiguen el 8,5. Y que los trabajadores de la función pública, que tienen posibilidad de movilizarse, que tienen trabajo seguro, a diferencia de los trabajadores, los jóvenes que están en situación precaria, que si se mueven no los vuelven a llamar, no los despiden, pero que claro, como los contratan por días. Pero el funcionario público tiene posibilidad de defenderse. Tiene posibilidad de encontrarse con los otros trabajadores, hacer asambleas, hacer presión. Pues resulta, esos que tienen esa posibilidad, les suben el 4,5 y a nosotros el 8,5. Bueno, nosotros estamos seguros que nuestra acción está sirviendo de ejemplo. Por eso es una acción que queremos darle continuidad. No nos conformamos, y es más, no nos conformamos con el 8,5. No. Nosotros hemos planteado la subida del IPC de pensiones y salarios. El IPC, no el IPC medio, el IPC subyacente, el IPC. Y el IPC son el 10,5. Y lo que hicimos a la semana siguiente fue plantarnos en el Parlamento y llevar una carta a todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, diciendo, no, queremos la paguilla otra vez para que lleguen al 10,5. Y había ahí, diciendo, pero ¿estáis locos? ¿Os subimos el 8,5? Pues sí, no es esto. Nosotros queremos íntegramente. Ojo, lo podemos perder, lo podemos ganar, pero nosotros lo peleamos. Y entonces pensaban que les íbamos a hacer la ola por el 8,5, pero ¿de qué? ¿De qué? Es que nos suban lo que ha subido la inflación no es ningún regalo. Es que el Estado ingresa más del IVA, de las cotizaciones, porque todo sube. El gobernador del Banco de España, al 1 de enero, lo primero que hace es permitir la subida de los alquileres exactamente con el IPC. Se ha permitido que productos energéticos subieran muy por encima del IPC. Y luego se dice que la inflación es culpa de los trabajadores o de los pensionistas, que no se resignan a perder. Claro que no. Como mínimo queremos mantener nuestro poder adquisitivo. Y en este sentido, consideramos que ha sido un acierto plantear de manera doble la cuestión. Pensiones y salarios. ¿Por qué? En primer lugar, aunque el sistema de la seguridad social es sólido y tiene recursos, sabemos que tiene recursos, depende de los salarios.
Si los salarios van bajando, sí que llegará un día que no se podrán, porque las pensiones salen de la cotización social. Por tanto, exigimos que suban los salarios. También porque no queremos que nos confronten con los trabajadores. Al contrario, estamos cansados de ir esta misma semana, ahí con el Bernardo otra vez de los demonios. No, es que claro, tienen que escoger. O se suben las pensiones o se suben los salarios. ¿De qué? Es que nosotros planteamos que suban las dos. No nos peleamos con los trabajadores, nos peleamos con los empresarios y el poder financiero. Pero ellos intentan a ver si consiguen meternos la pelea. O meter la pelea dentro de los pensionistas. Es decir, no, que suban las pensiones bajas y que bajen las altas. A ver si así nos dividen. No. Nosotros hemos planteado que las bajas tienen que subir como mínimos a lo que es el salario mínimo interprofesional. Que más del 60% de nuestras pensiones no llegan a ese nivel. Pero como mínimo que suban. Y los otros tienen que subir con el IPC. Porque si tú has trabajado toda tu vida cotizando a cambio de una promesa de pago que te permita llevar un nivel de vida, tú no tienes que volverte cada año más pobre. Tú tienes que tener el ingreso que te permita cobrar la misma comida, pagar el mismo alquiler o tener la misma calefacción. Y por tanto, no hemos entrado en ese juego. Pero esto no hemos entrado porque estamos peleando. Y porque nuestro mensaje es comprendido por nuestros activistas y cada vez por más gente, también por los jóvenes. Ya en su momento Rajoy no consiguió que los jóvenes se enfrentaran con nosotros. Tampoco lo va a conseguir el actual gobierno, ni la Comisión Europea. Vamos a hacer pedagogía. ¿Y nosotros qué le decimos a los jóvenes? Oye, movilizaros, luchar, pelear. ¿Queréis que os suban los salarios? Mira lo que han hecho los pensionistas, lo que hemos hecho. Llevamos 5 años en las plazas. Seguro que si tú tomas la iniciativa, no te resignas, puedes conseguir cosas, Rosa. Fíjate que, vaya, es que en nuestras manifestaciones, cuando ve la gente con la silla de ruedas, la muleta, el otro que está con el tratamiento, que va con la bolsa, hostia. Y tú, persona que tienes salud, que tienes... vas a aceptar esta situación, vas a aceptar que te roben, que te quiten tu futuro, porque ya no es el nuestro, es el de los trabajadores, el de los jóvenes. Estamos haciendo esta pedagogía. Y aunque nos parezca que la gente no nos sigue, no nos entiende, estamos consiguiendo cambiar las cosas. El otro día, en la Plaza Universidad, en Barcelona, hicimos un acto y los jóvenes estaban acampados en la interior de la universidad, fuimos a verles. Planteamos que su lucha tenía que ver con la nuestra. Ellos se oponían al hecho de que el Banco de Santander esté metiendo agencias dentro de las facultades, esté metiendo los préstamos con las matrículas encarecidas. Pues no, si nosotros tenemos el mismo problema. ¿Quién está detrás de las pensiones privadas? El Banco de Santander, la Casa, son los que van a hacer negocio con eso. Son los que quieren pillar gancho. Nuestros adversarios son los mismos que nosotros. Y hemos de pelear juntos. El día 19 estamos planteando una movilización con movimientos sociales. Y había estudiantes que me decían, no, es que hace muchos años que nos vemos ahí delante de la plaza. No se les ha ocurrido bajar, venir a... pero nos miraban. Y sabían que estábamos ahí y que estábamos luchando. Más pronto que tarde, nuestros procedimientos de lucha, de organización, van a servir de ejemplo a los trabajadores, a los jóvenes, para cambiar esta situación. Nosotros solos no podemos evitar que nos den algún castañazo, pero no podemos darle la vuelta a la situación, porque la situación está creada por intereses muy poderosos, que corrompen todo lo que pillan. Tenemos un gobierno que se presentó con un programa que planteaba que las pensiones no se iban a desvalorizar. Basta que lleguen allí algunos meses para que acaben haciendo otra cosa. ¿Por qué? Pues es muy complicado. Habrá
habrá alguno que lo habrán corrompido, qué sé, no me extrañaría ver al señor Escrivá dentro de 2 o 3 años en el Consejo de Administración de algún fondo privado de pensiones. Pero no solo es esto. Otros los amenazan. A otros los coaccionan. Oye, es que si tú insistes en esto, no vas a salir en los medios de comunicación. Y por tanto vas a ser un político muerto. El hecho es que vemos que se asustan. Y primero nos dicen que ahora no toca, más tarde y tal, y luego, al cabo de un tiempo, hacen lo contrario. Pero hay que presionarles. Igual que les presiona ese poder financiero, nosotros les hemos de presionar desde la calle. Recordarles que estamos aquí, que no nos la pegan, que si alguien se piensa que somos tan tontos como para creernos eso del IPC medio, que no, que sabemos lo que es el IPC y lo que es el IPC medio, que no nos la cuelan con eso que, claro, es que en los fondos privados, fíjate cómo sube la bolsa. No nos enredan. Tenemos argumentos, desde luego ahora lo tenemos muy fácil. Ahora mismo, este mismo mes, están quebrando en la City de Londres los fondos privados de pensiones con la crisis de la libra. Pero que simplemente hace falta leer los periódicos económicos para verlo. Que donde tenías 1000 libras quedan 500. Y el señor Escrivá sigue insistiendo como si no pasara nada. Ahora hablan menos de lo privado, fijaros que eso no sale, pero están intentando hacer convenios. Están estableciendo el reglamento para que funcione ese sistema de privatización. Están cumpliendo las directivas que vienen de la Comisión Europea, que por cierto son muy curiosas. Nosotros hemos hecho una campaña contra la regulación de los planes privados de pensiones europeos, el PEPP. Es algo muy curioso porque la Unión Europea, desgraciadamente, no tiene competencias sobre cuestiones sociales. Sería lo normal. A mí me gustaría que hubiera un gobierno europeo que regulara el salario mínimo, los días de vacaciones, las condiciones laborales para toda Europa y no tuviéramos una guerra de salarios entre Portugal, España, Italia y Francia, que es lo que hacen las multinacionales. La jornada de trabajo, todo esto se debería negociar a nivel europeo, pero no. Hemos construido un espacio económico que lo único que está en común es el libre comercio y la moneda. Todo lo demás, que lo regulen los países. ¿Para qué? Para que los países se hagan la guerra, no es como está la baja. Cuando nosotros subimos la jubilación de los 65 a los 67 años, inmediatamente va Macron a los franceses y dice, oye chicos, hay que subir de los 63 a los 65. Y así, poco a poco vamos perdiendo todos los derechos. Pues fijaros, resulta que la Comisión Europea deliberadamente no tiene competencias sobre temas sociales y en cambio regula sobre pensiones. ¿Cómo puede ser? Si esto es una cuestión de los estados, ¿de qué te metes tú, Comisión Europea? Ah, no. Lee la ley. Y en el preámbulo de la ley dice, vamos a promover los fondos privados de pensiones en toda Europa. Vamos a forzar que los gobiernos tengan que transponer, es decir, esa directiva, convertirla en ley dentro de cada país con el objetivo de sanear nuestro sector bancario. Y como la Comisión Europea sí tiene competencia sobre la moneda y sobre las finanzas, para rescatar a los bancos que están quebrando por su propia acción especulativa, pillan mano hecha de las pensiones. Es la ley del embudo. Es decir, ¿cómo? Tú no tienes competencias de pensiones. No, es que no, pero como tengo competencias sobre los bancos, pillo. Es una situación, digamos, desoladora, pero la que hemos de plantar cara. Es decir, no, los derechos se defienden. Ustedes no pueden, las pensiones son un derecho social, no son un recurso financiero para la banca privada. Y por tanto,
vamos a pelear para que no conviertan, estamos peleando para que no conviertan lo que son derechos sociales en un negocio privado para los bancos. Para ello necesitamos más apoyo que el del propio movimiento pensionista. Por eso, el día 19 vamos a intentar en 9 de las 17 autonomías las movilizaciones con otros movimientos sociales, con movimientos sociales de la sanidad, de la residencia, de defensa de la vivienda, de estudiantes, con movimientos sindicales que están dispuestos a pelear con nosotros por el IPC, porque los salarios suban y porque no se privatice, que es muy importante. Y nosotros planteamos esto hacerlo de una manera abierta, inclusiva, intentando sumar a todo el mundo que quiera sumarse. Y en eso, una de las cuestiones que nos da fuerza es el mantener lo que es el programa de Coesto, lo que son nuestros principios, que son muy fáciles de entender y de explicar a la gente. Ellos nos lo intentan complicar. Cuando hablamos de IPC, se inventan el IPC subyacente, que es el IPC sin los alimentos y sin la energía. Oiga, señor, es que cuando me apliquen el IPC subyacente no voy a tener que pagar la luz, ni la gasolina, ni la comida, me la va a regalar usted. Entonces, ¿qué se inventa? Eso de la inflación subyacente. O el IPC medio, ¿qué se inventan? Lo que yo quiero es lo que se ha perdido el año pasado, recuperarlo entero. Y por tanto le doy la vuelta, no me lo creo. Y lo explico a la gente. Y esa es vuestra tarea. Luchar en la calle y explicar a la gente. Seguir en la calle sumando a todo el mundo, sea del sindicato que sea de las creencias que sean, sea de la militancia o no militancia, sumar a la gente que está dispuesta a pelear para que no le roben la pensión ni el salario. Porque si permitimos que cada año salarios y pensiones suban menos que lo que sube el coste de la vida, estamos permitiendo que nos hagan más pobres, a nosotros y a nuestros hijos. Estamos, y atención, eso no es que lo pierdan. Cuando lo pierden los trabajadores, alguien está ganando eso que se pierde. Alguien que está acostumbrado desde hace mucho tiempo a que cualquier beneficio que genera la sociedad se lo queda a ellos. El ejemplo que os decía. ¿Cómo puede ser que durante 20 años en que ha aumentado la productividad de este país, los salarios se hayan quedado en términos reales congelados? Cuando aumenta la productividad un 10% y aumentan los salarios un 10%, el empresario no pierde dinero, gana también un 10%. Pero claro, si aumenta la productividad un 10% y los salarios se quedan iguales, el empresario gana mucho más. Y llevamos 20 años de globalización en que se han acostumbrado a eso, a ir de reyes por la vida, a que cualquier pretexto sirve para que ellos se hagan más ricos. La crisis bancaria que provocan ellos, pues se les rescata y nos empobrecen, porque la deuda que tenemos, que tiene el Estado español de un 110% del Producto Interior Bruto, no es porque se haya protegido al parado, porque se hayan pagado pensiones altas, porque se hayan creado trabajos en momentos de desempleo pagados por el Estado. No, no, es por el rescate bancario. Y resulta que nos dicen que hemos de bajar las pensiones y los salarios para pagar esa deuda. Pero es que después ha venido la COVID. Y con la COVID vuelta a lo mismo. Parecería ser evidente, y basta ver los datos, que la sanidad pública ha hecho frente en cualquier país del mundo mucho mejor que en los lugares donde estaba la sanidad privada. Basta ver los extremos, países de sistemas privados extremos como Estados Unidos o Brasil, que es donde ha muerto más gente. Pero ¿cuál es la conclusión? Increíblemente, después de la COVID tenemos menos médicos, tenemos menos recursos sanitarios,
En Cataluña es brutal, yo no sé aquí, pero en Cataluña nos han cerrado los centros primarios y te atienden por teléfono. Ya le llamaremos, oiga, no, es que me duele el estómago. No, ya le llamaré. No, pasan 2 días, una semana, y no te llaman. Jamás habíamos visto algo así y se está dando. Nos dicen que no hay dinero. Se monta una guerra en la otra punta de Europa y doblamos el gasto militar. Doblamos el gasto militar. Esos mismos que dicen que no hay dinero para las pensiones se gastan el doble para matar gente. Porque claro, también, o casualidad, esos mismos fondos de inversión que hacen negocio con las hipotecas que dan a los estudiantes para poder pagar la matrícula, que hacen negocio con las pensiones privadas, son los mismos fondos que son propietarios de las empresas de armamento. Siempre ganan los mismos. Siempre ganan los mismos. Y tenemos que levantar a nuestra gente para parar este desaguisado. Si no luchamos, van a destruir la sociedad. Van a destruir la sociedad. De hecho, ya vemos que empiezan a sacar las orejas diciendo barbaridades, esto que la gente se tiene que morir. Christine Lagarde no lo dice cualquiera. La directora del Banco Central Europeo. Por cierto, no es nuevo. En los años 30, el partido nazi sostenía lo mismo, que para qué había que dejar vivir a los ciegos, a las gentes que tenían enfermedades, a la gente que tenían demencia. Eso era muy caro. Los acabaron matando de verdad, ¿eh? Cuando hay un político que empieza a hablar de esto, esta gente no habla por hablar, ¿eh? No habla por hablar. Y plantean, estos señores de la OCDE, un informe que han publicado ahora hace 3 meses, la gente vive demasiado. Hay que hacer algo. ¿Qué pueden hacer? Subir el IVA de los medicamentos. Porque lo viven más porque las medicinas son muy baratas. Dedicar menos investigación a la medicina para gente mayor. La medicina, en fin, para el que se rompe un brazo en una máquina, se hay que tenerla, porque si no, nos quedamos sin trabajadores. ¿Pero qué sentido tiene? Que a la gente la protejamos de enfermedades asociadas al envejecimiento, a un cáncer, a un... No. Esa gente se muere. Sobran, son un coste. ¿Un coste de qué? Nosotros hemos pagado la sanidad pública con nuestro dinero. Y los que plantean reducir la sanidad, reducir las pensiones, lo que quieren es sacarnos, robarnos una parte de nuestro salario. La sanidad, las pensiones, las residencias, las hemos pagado con nuestro trabajo y nuestros impuestos. Pero ahora ellos quieren que ese dinero se vaya a sus empresas de armamento, a sus negocios privados o a que ellos paguen menos impuestos. Porque esto sí, siempre hablan de bajar impuestos a las empresas, pero luego suben el IVA, los impuestos indirectos. Bueno, estamos ante una situación que si no peleamos, nos lo van a robar todo. Y aprovechan cada acontecimiento. Cada acontecimiento puede provocar cosas diversas. Una crisis financiera puede provocar o que nos hagan más pobres o que nacionalicemos los bancos. Tiene 2 salidas. De momento ganaron ellos. La COVID también tiene 2 salidas. Puede servir para reforzar la medicina pública, para hacer más transparente la investigación, o puede servir para que los laboratorios farmacéuticos privados se lucren a costa incluso de medicamentos que después ni tan siquiera
cumplían lo que decían que tenían que cubrir. Depende de nosotros. Y nosotros, desde el movimiento pensionista, lo que podemos hacer es decir a la gente que no hay otro camino que la lucha. Y que tome nuestro ejemplo y que nos acompañe. Yo estoy seguro que este 19 de noviembre vamos a tener más gente con nosotros. Evidentemente va a tener un formato distinto, pero lo importante es que lleguemos a los trabajadores, a los jóvenes, al resto de movimientos sociales. Pero el 19 de noviembre no va a ser el final, no puede ser el final. Esto es un proceso de lucha y de resistencia a largo plazo. No sé si veremos la victoria de la mayoría social o no la veremos, pero lo que os puedo asegurar es que estamos ayudando a que un día sea posible. Acabando con la resignación, acabando con mirar a otro lado cuando te roban, como ha pasado en este país, en que hemos visto esto, o sea, robar a la gente y la gente resignarse, perder capacidad y la gente resignarse, degradarse las condiciones laborales de una generación a otra y la gente resignarse o emigrar. Esto hay que cambiarlo, es posible cambiarlo y en ese proceso de lucha, cuando peleas, a veces ganas, aunque sea de 8,5, pero si no luchas, está perdido. Estamos aprendiendo a construir esta resistencia con muchas dificultades. Es difícil esto de organizarse, de tener reuniones largas, de a veces aguantar lo que suelta uno, lo que dice el otro, de evitar las provocaciones que nos vienen por las redes, porque constantemente intentan dividirnos, intentan ver de qué manera nos enfrentamos los unos con los otros. Y en fin, siempre hay trolls y gente que se presta a esto. Pero llevamos 5 años de lucha y estamos creciendo. Estamos manteniendo una resistencia y estamos convirtiéndonos en ejemplo. Y no estamos solos. Cada vez en el resto de Europa hay más resistencia a estos procesos. La hay. Grecia ha hecho una huelga general la semana pasada, ¿la habéis visto por la televisión? Silencio. No sea que la gente tome ideas. Eso sí, nos enteraremos de los zapatos que lleva Leticia o de, en fin, eso sí. Pero que hay una huelga general en un país de características parecidas a las nuestras, con algunas diferencias, con un movimiento sindical más fuerte y más combativo, pero tampoco es tan distinto los griegos a nosotros. Pues no se informa. Pero es que al país de al lado, en Francia, al señor Macron, los sindicatos le han parado la reforma de pensiones. El señor Macron decía, hombre, hay que subir a 65 años, a 75, no sé, a 65. Y la gente le montó un pollo que le ha parado los pies, que se ve obligado a tener que convocar elecciones otra vez. Es un proceso que podemos ganar. Hoy nuestros adversarios están cada vez más desacreditados. Hace 20, 30 años, cuando explicaban que las pensiones privadas, yo me acuerdo, hace 3 o 4 años hicimos un acto en Galicia con gente de Suecia, del Partido Socialdemócrata Sueco, penséis aquellos revolucionarios, y nos decían, nos engañaron. Nos dijeron que sacáramos una parte de la pensión que si lo poníamos en bolsa, los fondos privados, fíjate cómo sube la bolsa. ¿Por qué solo se han de beneficiar los capitalistas de lo que sube la bolsa? Tú mete tu dinero ahí. Y nos decían, todo lo que metimos lo perdimos. Y ahora tenemos que sobrevivir con la parte pública de la pensión. La ventaja es que la historia enseña, si somos capaces de explicarlo, que eso es un cuento, que es mentira lo de las pensiones privadas. Por cierto, también mucho españolito que no está en nuestro
nuestro movimiento ya lo sabe. Lo sabe tanto que los fondos privados de pensiones, su inversión, su movimiento financiero ha bajado. Que la gente ha sacado dinero de ahí, no se lo cree. En este momento tenemos mayor posibilidad de explicarlo a la gente, porque mucha gente sabe que es una estafa. Una estafa a muchos niveles. ¿Cuántos compañeros te ven? No, es que yo tenía un fondo privado y me decían que desgravaba, sí, desgravaba mientras iba, pero cuando fui a sacar el dinero, entonces me cobraban todo el... Era mentira que desgravaban, pues claro. Pero durante un tiempo la gente se creía este tipo de cosas. Hemos de desmontar ese argumentario y explicar que lo que funciona es lo que funciona desde hace 125 años. Por cierto, un invento que no es de Bismarck. Esto lo explicaba y uno me vino y realmente me demostró, no. Bismarck cogió el sistema de reparto de las sociedades obreras. Era algo que habían creado los propios trabajadores. Y luego pensando, si las cofradías de pescadores, que son una institución que tiene 1000 años en algunos lugares, funcionaban de la misma manera, con un sistema de reparto, no un sistema de capitalización. Es la siguiente generación la que sirve para pagar la pensión, la orfandad, lo que fuera, de la generación que se ha jubilado. Es algo que los trabajadores en nuestra práctica hemos descubierto hace mucho tiempo. No necesitamos expertos financieros del Banco Mundial, del Fondo Monetario, que son estafadores. Son gente que está a sueldo, señor Bernardos, que, en fin, te lo tienes que contar con la estatura, que el otro día la compañera Amparo de Madrid le dio unos cuantos meneros. Ese tipo, que está en mi facultad, ese hombre tenía un máster en mi facultad del sector inmobiliario. Y explicaba en su máster a los alumnos que esto de invertir en vivienda era estupendo, porque nunca iba a quebrar. Las viviendas siempre subían de precio. Y por tanto no pasaba nada. Tú compra, aunque no puedas pagar. Porque luego, como siempre sube de precio, venderás y nunca... hasta que vino la castaña. Y entonces de golpe, claro, desapareció el máster, desapareció todo. Y ahora nos aparece el señor Bernardos vendiendo las pensiones privadas, las hipotecas inversas. ¡Otra vez! ¿Qué es lo que hay en común? Que sigue sirviendo los mismos. Son los mismos los que le pagan. Son los mismos que financian a estos parlanchines, a esa gente, a ver si la gente pica. Y frente a ellos nosotros nos hemos de organizar, generar discurso con paciencia, con fraternidad, aguantando los chaparrones, las reuniones que a veces son pasadas, los trolls en las redes sociales, porque nosotros tenemos la razón. Y no tenemos tampoco otra escapatoria que la lucha. Perdón si me he alargado demasiado, me cuesta mucho contenerme verbalmente, pero de verdad, sigamos adelante. Estamos empezando a cambiar las cosas. Este desastre que estamos viviendo puede cambiar con nuestro esfuerzo, con nuestra lucha, si somos capaces de transmitirla a más gente, a sumar, si somos capaces el día 19, como va a pasar en muchas autonomías del Estado, de plantarnos con movimientos sociales. Se dice, no, es que ya fracasamos en el 15M. Cuidado, hay una diferencia fundamental. El 15M fue un acto de protesta de la gente cabreada, pero que negaba la organización. Y que lo que planteaba es que esto es un desastre, que son unos chorizos, pero al final que se quiten unos para que se pongan otros. Y una vez con este discurso nos volvemos a casa y nos metemos otra vez en el sofá, que algún César saldrá para rescatarnos. Lo que hemos aprendido unos cuantos años después es que si no somos nosotros mismos los que nos organizamos, los que trabajamos, que lo cual a veces es pesado, pero también es fructífero, también te saca esto del aislamiento individualista, el estar con los compañeros y compañeras peleando con la calle, intercambiando ideas, sumando, creando ese tejido social. Somos invencibles, somos millones y millones de personas, somos 9 millones de pensionistas,
20 millones de cotizantes, gente asalariada y tanta gente que está siendo expropiada. La expropiación, el robo, se produce por la resignación de la gente. No es fácil construir la respuesta. El otro día, y perdón que me enrolle, ¿no? A veces te quedas... Mira, en Cataluña con los movimientos sociales hicimos una acción de protesta en una convención de fondos de inversión. Montamos en la puerta, le montamos el pueblo. Y lo pasaron mal, porque no se atrevían a mirarnos a la cara, a la gente que habían desahuciado, a los pensionistas, a los estudiantes que estábamos ahí. Son muy valientes cuando tienen a la policía para sacar a alguien, a una familia de una casa, pero cuando te encuentran con una multitud. Ahora bien, yo me volví a casa, fue interesante, establecimos fraternidad entre los movimientos, pero mirad, en Cataluña echaron desde la crisis hasta ahora a 200.000 familias de sus casas. Y ahí, en la manifestación, pues debíamos ser 2.000, 3.000 personas, no familias. Han conseguido, esos que son sus verdugos, los que les quitaron las casas, que la gente pues se ha resignado a perderlas. Eso no tiene por qué ser eterno. Podemos construir una situación. Si hoy hubiéramos tenido las 200.000 familias, esos tíos no vuelven a pisar Barcelona. Se genera otra situación. Con 200.000 familias allí, ¿qué fuerza policial puede acabar con los desahucios? ¿Qué fuerza? Pero no, es ese individualismo. Te cogen uno, por separado, desorganizado, y te la pegan. Es decir, claro, igual que la persona que necesita una asistencia sanitaria. Cuando tú tienes ya el problema, cuando estás solo, ¿qué puedes hacer? Lo tienes muy difícil. Es cuando nos podemos encontrar, cuando nos encontramos en las plazas, cuando creamos esta organización y este movimiento, que somos fuertes y podemos ganar. No nos resignemos, continuemos a pesar de las dificultades que podamos encontrar, porque tenemos la razón y tenemos la mayoría social. Nada más, muchos ánimos. Cuestiones que igual contestarlas todas bien requeriría quedarnos 1 hora y media más volviendo sobre. Yo voy a intentar responder como sintéticamente las cuestiones que ha ido saliendo, empezando por el tema de que planteabais de las crisis. Las crisis son propias del sistema capitalista. El sistema capitalista es como un sistema eléctrico que funciona mal. Y de tanto en tanto saltan los plomos y salta la luz. Está desajustado. Ahora bien, y las crisis no la provoca el propio sistema. El sistema no le gusta que se apaguen las luces y que las cosas colapsen. Pero cuando se apagan las luces, entonces cada uno pilla lo que puede. Y como el sistema es muy listo y se lo sabe muy bien, y muchas veces los coge desorganizados, sin las cosas claras, pues suele ocurrir que cada vez que se apagan las luces, cuando se vuelvan a encender, ellos tienen más y nosotros tenemos menos. Pero esto no es eternamente así. Porque llega un momento que igual la gente se cansa. Este sistema, y ahí entramos en una cuestión que nos llevaría muy lejos de explicarlo. Porque a veces victorias de la clase trabajadora se convierten dialécticamente a largo plazo en una derrota. La propia transición, podríamos poner muchos ejemplos. Después de una pelea enorme de los trabajadores y trabajadoras de este país, con un montón de horas de huelga, de lucha, que muchos de aquí seguro que participasteis en ellas,
se consiguió revertir la distribución de la riqueza. Es decir, se consiguió que del pastel que producía el país, cada vez una parte mayor se fuera a los asalariados. Hasta un cierto momento. Un proceso en que se dice, bueno, ahora vamos a repartir las cosas distintas, legalizaremos los sindicatos, dejaremos de meternos en la cárcel, pero a cambio parad un poco. Y, claro, se pueden simplificar las cosas, porque en general nos gusta siempre, para lo bueno y para lo malo, echar las culpas a alguien. Los que firmaron los pactos de la Moncloa, los que se resignaron a la transición. Pero fue el pueblo español que aceptó ese acuerdo, que estaba cansado de cárcel, de pasar hambre, de no tener, y que quería vivir como vivían los europeos. Y nuestro pueblo decidió que llegaba hasta un punto y no iba más allá. El problema es que este sistema, ellos no paran nunca. Ellos pueden perder el día, pero al día siguiente ya están conspirando para volver a recuperar lo que han perdido. Porque efectivamente es una lucha de clases, de sistema. Pero, ¿cuál es el elemento fundamental de esto? La voluntad de los trabajadores. Sí, cuando por lo que sea la gente ya no se resigna y dice, no, vamos a cambiar las reglas del juego, las cosas cambian. Pero esto es historia y muchas veces nosotros no tenemos la capacidad para cambiarla. Vamos de cara a un conflicto evidente, por muchas razones, los recursos naturales, la geopolítica. Vamos al conflicto. ¿Cuál será el resultado de este conflicto? Depende de lo que la gente quiere, no lo que diga un líder u otro, sino de lo que hasta donde la gente quiera llegar. Y por cierto, también va a depender de hasta dónde la gente quiera aguantar. Porque no le podría parecer, hombre, que te bajaran los salarios sería una causa. Pues no, los han ido bajando, los han congelado y durante mucho tiempo no ha pasado nada. Examinemos el caso francés. Les hicieron unas cuantas trastadas y en cambio de golpe se rompió el consenso porque subieron el precio del diésel y se surgió el movimiento de los chalecos amarillos, que ha sido el inicio de la gestación de un movimiento social que sigue creciendo y que al principio nació confrontado a los sindicatos y luego ha establecido alianzas y nuevas formas de organización. De momento no parece que estén dispuestos a claudicar. Se han organizado y ¿cuál es el futuro? No lo sabemos. Porque el futuro lo decidirán millones de personas. En nuestro país estamos todavía en una época en que mucha gente sigue resignada. ¿Por qué nuestros jóvenes se resignan a que sean echados del país? No debería de mencionar. De los especialistas en medicina en Madrid, el 90% de la comunidad autónoma de Madrid no se colegian en el colegio de médicos, se van. Estamos formando gente para que se vayan. ¿Y por qué se van? Se van porque no hay contratos, porque les pagan una mierda. Yo vivo en Barcelona. Cuando voy a Gerona, en Gerona, solo pasar la frontera, a los médicos les pagan 3 veces más con un contrato fijo. ¿Quién se queda de médico en Gerona? Nadie. Y a veces siguen viviendo en Gerona, pero se van a trabajar a Perpiñán. Se resignan, porque lo que tendrían que hacer es pelear aquí y exigir salarios dignos y contratos, pero se resignan a marchar antes que pelear. Nuestros jóvenes se dan una situación que, vuelvo a decir, es dialéctica. En parte, la poca movilización de los jóvenes es culpa nuestra, porque no les hemos querido dar la vida que tuvimos nosotros. ¿Cuánta gente? En Cataluña conozco un montón de gente que trabajó, que llegó a Barcelona sin nada y que empezó a trabajar, se formó, se asoció, aprendió a leer, aprendió a organizarse,
consiguió un convenio digno y llegó a una cierta vida digna. Y luego la siguiente generación pues se dedica a vivir de los padres. Pero los padres no viviremos eternamente. Por eso lo que se decía aquí de la pedagogía, claro que hace falta pedagogía. Cuando nos hayan expropiado nosotros y la siguiente generación se quede sola ante el peligro, ¿quién les va a defender? ¿Quién les va a pagar las facturas? Pues van a tener que dar la cara y van a tener que pelear, porque esa protección, que en parte es una protección que conquistamos en la transición, se está produciendo, las hipotecas inversas. ¿Qué son? Ese trabajador, en el caso de Cataluña, que venía de Andalucía sin nada, que dormía en la calle durante los primeros meses, que vivía de la comida que le daban los otros trabajadores en la obra, porque venía de Andalucía sin nada. Ese hombre acaba trabajando, consigue un convenio y tal, y se acaba comprando un piso y acaba teniendo una vida digna y podendo educar a sus hijos, que nunca pudo educarse. Pero como sus hijos no peleen, si llega a perder la pensión, ese piso acabará en una hipoteca inversa y acabará en manos de los bancos. Y esos hijos que se piensan que todo el día, que toda la vida van a tener agua caliente, calefacción y un plato de comida en la mesa, llegará un día que no lo van a tener. Y los hijos de esos hijos aún menos. Y van a tener que volver a perder. Ahí nuestro ejemplo, nuestra pedagogía es importantísima. Y ojalá lo hagan mejor que nosotros. Nosotros dimos cosas bien y cosas malas. Pero hoy, en esta situación, lo único que podemos intentar es crear organización colectiva, pero la organización también es algo que decidimos entre todos. Es sobre todo compromiso. ¿Cuántas horas estoy dispuesto a dedicar al movimiento social a la semana? ¿Cuánto estoy dispuesto a hacer? A diseñar un cartel, a colgar una pancarta, a escribir un panfleto, a escribir en un periódico. Todo eso es un compromiso de personas, de miles y miles de personas que están asumiendo en el movimiento pensionista, pero también en el movimiento de defensa de la vivienda, de la sanidad, que va creciendo. Que estamos buscando, una de las propuestas que ha hecho COESPE es hacer una asamblea de movimientos y sindicatos, de movimientos sociales y sindicatos, después de esta movilización, para ver cómo continuamos juntos, organizados, empoderándonos. Pero esto va a depender de que tengamos masa crítica. Y en el momento que acumulemos esa masa crítica, que empecemos a tener victorias, va a ser cuando van a poder reflexionar políticamente. Porque si llega un día que resulta que conquistamos las pensiones que estamos reivindicando, la gente se pondrá a pensar, ¿y por qué hemos tenido que pelear tanto tiempo por eso? Si al final se podía... ¿Y por qué nos decían que no había dinero cuando luego sale el dinero? ¿Por qué no nos decían que no había pan? Y había pan, pero lo tenían algunos. Y entonces, ¿por qué conformarnos con media barra de pan y no tomar el pan entero? Pero esa reflexión la harán aquellos que consigan levantar ese movimiento. Mientras la gente esté en las casas, en el sofá, viendo la televisión, cualquier construcción política de alternativa es simplemente una construcción mental. La construcción, la resistencia la hemos de crear en el movimiento social, reforzándolo y dándole autonomía. No un movimiento que sea lo que nos hemos acostumbrado, una jornada de lucha para que luego otros negocien y un movimiento que esté empoderado por la gente, que la gente tenga claro. Estos días hemos visto una movilización, salario o conflicto. Bueno, ¿qué salario? El del IPC, el que estamos reivindicando nosotros, estupendo. Es una voluntad de continuar la movilización, porque entonces hay que concretar. Yo disputo no por un salario bastante, sino por el salario, por el IPC. Y si no,
voy a desplegar el conflicto. O se trata de una movilización estética en que no, en fin, vamos a hacer algo para salir en la foto y que nos llamen a negociar y volver otra vez. Pero esto depende de la gente que movilicemos. Y ahí también ha sido la pregunta, ¿no?, de los sindicatos. Los sindicatos tienen un problema, que están cooptados por el sistema, las direcciones sindicales. Y están cooptadas, primero, también por una falta de organicidad. Porque los sindicatos han pasado a depender no de sus afiliados, de sus cotizaciones, sino de las subvenciones estatales. Han dejado de tener prensa propia, medios de comunicación propios, y dependen de lo que el País o La Sexta quiera decir. Y claro, cada vez te lo ponen más difícil. Y entonces llega un momento que además le restringen las ayudas y representa que tienen que colocar a un montón de gente en la calle y les dicen, no, pero tenéis un sistema, Si queréis adaptar ese problema dentro de vuestra organización, porque 200 personas van a perder su trabajo y entonces vas a perder tu dirección, tu coordinación, tienes una posibilidad, firma las pensiones privadas y de ahí vas a sacar un dinerito. Vamos, va a sacar una miseria de los movimientos de dinero. A veces he visto burradas decirnos que el sindicato es mayoritario, se van a ganar el 30% del negocio. ¡Mentira! No se llevan ni el 0,001, no, se llevan para pagar a 50, a 100 personas, para quitar los locales porque les han retirado las subvenciones. Pero a la vez que los dirigentes hacen esto, también hay que ver que en ningún sindicato, en ningún congreso, se han aprobado las pensiones privadas. No ha habido un debate colectivo. Y por tanto hay miles y miles de personas afiliadas, delegados sindicales de esos sindicatos, que no comparten, pero que no saben qué hacer. No saben qué hacer. Son los primeros sorprendidos. Te pongo un ejemplo. Fuimos hace ya 4 años o así a la SEA. Nos fuimos con todo el morro, la pared, pensionistas, a la dirección de la SEA. Queremos una asamblea con los trabajadores. ¿Cómo vais? No, porque es... Y nos dijeron, no, como mucho os dejamos tener una asamblea con los delegados sindicales. Delegados sindicales de SEA, de la CGT, de la UGT, de comisiones, de uso, de todo. Y nos metieron en una sala parecida a una cosa así. Quizás éramos algunos más. 60, 70 personas, delegados sindicales de la empresa más importante de Cataluña. Y en esos momentos había salido lo del factor de sostenibilidad del señor Rajoy. Y fuimos y se lo explicamos. Mirad, tenéis que resistir porque os van a meter esto, os van a meter. Respuesta de los delegados sindicales de la empresa más importante. Esto que estás contando tú, Ramón, es mentira. Eso no nos han dicho nada. Sacas el BOE, mira, esto. Y entonces empiezas a ver que la gente se pone blanca. Porque muchos de estos delegados sindicales ya es mayor. Ya le faltan 3 años, 5 años para jubilarse. ¿Qué me estás contando? ¿Me van a quitar jubilación? Pues chico, no está. ¡Esto no puede ser! Si movilizamos a esta gente, es una parte de los activos de los trabajadores de este país. Se está procediendo a desmontar una serie de derechos sin que se informe a la gente, de espaldas a la gente. Y el problema es conseguir llegar a explicarlo, porque se decía hacer pedagogía. Explicar, oye, que lo que te va a caer es esto, que los fondos privados no funcionan, que los han perdido en Estados Unidos, los están perdiendo en Inglaterra, entérate. Que en ese convenio colectivo lo han votado los trabajadores de la construcción. Intentaron empezar con la construcción, que es una barbaridad. Porque claro, estas pensiones privadas, estos fondos privados, ¿no?, funcionan de manera que tú trabajas en una empresa y la empresa decide que lo hace en el fondo tal, de tal banco. Pero es en esa empresa. Si tú cambias de empresa,
va a ser en otro, y en otro, y en otro. Claro, igual hace 30 años que la gente entraba en una empresa y se jubilaba en esa empresa, pues eso podría tener. Pero hoy en día, que la gente la contrata por semanas, y en la construcción, que es un sector donde claramente la gente trabaja 1 año, 2 años por obra y lo cambian y se va a otro sitio, ¿qué vas a tener? Una porquería de depósito de fondo privado en uno, en otro, en el otro, y luego cuando lo saques te van a cobrar comisiones y demás. Es decir, ¿quién se le ocurre empezar los fondos privados con el sector de la construcción? Al señor Escrivá, que por cierto no es solo todo lo que comentabas, es que hay más cosas, que el señor Escrivá lo puso Rajoy como presidente de la AIREF. ¿Qué pinta en un gobierno de progreso? También lo que hablamos. Alguien le debía decir al señor Pedro Sánchez, este gobierno tan rojo y tan peligroso, mirad, os lo pasamos, pero me vais a colocar a este de ministro de la Seguridad Social. Escrivá no es del Partido Socialista, no es, vive donde vive, es un hombre, es el comisario de la banca del gobierno. Nadie lo ha votado. Y claro, mal se empieza a aplicar un gobierno que llevaba en su programa una serie de reformas, cuando el ministerio que mueve más dinero lo sacas de trabajo, lo independizas y aún así sigue siendo el ministerio que mueve más dinero en seguridad social. Se lo das al tipo que no se ha presentado a las elecciones. Pero claro, es que el problema, también esto, es que la gente al día siguiente tendría que haber salido a la calle y decir, oiga, ¿qué pinta ese tío ahí? ¿Quién lo ha votado? Pero esto forma parte de la degradación de la política que vivimos, pero que es una degradación que viene acompañada porque hemos delegado mucho, no la gente que está aquí, que estáis peleando, no, mucha, tanta y tanta gente que sigue, pues esto, con el mando de la televisión, en fin, que luego te llama, hostia, cojonudo, lo que hicisteis, muy bien. Pero tío, ¿tú cuándo vendrás a la plaza? Claro. Pero se mira desde la barrera y hay que decirle, no, tú vente conmigo, chico, porque yo solo no voy a poder, no es que no quiera, es que necesitamos movilizar a la gente y la gente se tiene que dar cuenta que va a tenerse que levantar de su lado. Y esta también es parte de la pedagogía que tenemos que intentar construir. Bueno, de hecho han salido muchas cosas y he intentado responder a algunas. Ojalá tuviéramos más tiempo para poder seguir comentando cuestiones, pero yo creo que de verdad que se está haciendo un muy buen trabajo, que estamos cambiando cosas profundas en este país. Nos está costando muchísimo, pero las estamos cambiando. Y que por otra parte no tenemos un camino. No sé si veremos la victoria o no la veremos, si conseguiremos evitar que haya mayores desgracias o no, pero no tenemos otro recorrido, porque si no, fijaros, dijeron, vamos a alargar 2 años la jubilación y ya se ha arreglado todo. No, al cabo de 2 años otra reforma, y otra, porque si no les paramos nunca tendrán bastante, son insaciables. Incorregibles. Hay una actitud, en fin, de casi beligerancia, que nosotros no vamos a responder por esa vía, ni mucho menos. ¿Por qué? Les ponemos en evidencia. Es decir, nosotros intentamos constantemente tirar cables. Por ejemplo, con el tema de la auditoría, porque lo que nos roban a todos, también les roban a sus afiliados, a la gente que representan. Respuesta de no hay sueldo. Esto de la auditoría es una ocurrencia, como diciendo que éramos tontos. Y entonces resulta que es una ocurrencia tal que provoca que los hombres de negro vengan a Bruselas a decirle a Pedro Sánchez que eso no se puede hacer. Pues mira, si es una ocurrencia, chico. Es decir, pero aún así, nosotros queremos trabajar con ellos.
no vamos a entrar en el enfrentamiento, en el insulto. Vamos a buscar medidas y lo estamos consiguiendo, cuidado. Hay muchos afiliados sindicales, muchos comités, nos dirigimos a los comités de empresa y decimos, no, ¿queréis que expliquemos qué pasa con las pensiones? Y si nos llaman, vamos, sea quien sea, a hacer pedagogía, porque no nos confundamos. Una cosa es que las direcciones sean débiles, que sean, en fin, corruptibles, pero no son nuestros enemigos. Nuestros enemigos es el poder financiero. No nos confundamos, porque una de las cosas que hace el poder es continuamente crear conflictos entre nosotros, entre hombres y mujeres, entre comunidades y territorios, entre sectores económicos, entre los pensionistas que cobran mucho y los que cobran poco. Ellos todo el día le están dando a ver cómo consiguen enfrentarnos entre nosotros. Y nosotros, tenía un amigo que decía, este país no va a salir nunca de donde estamos hasta que no aprenda que el toro tiene que ir a por el torero y no por el capote. Y nosotros sabemos claro quién es el torero, el poder financiero.